Então, boa tarde a todos. Hoje é com muito prazer que temos aqui a Laura participando, fazendo a apresentação. E a Beatriz, ela está em outras atividades, enfim, ela não pôde estar aqui hoje. Faltou o batom, Beatriz. Eu sei que a Beatriz vai ver essa gravação depois. Eu falo, olha, desculpa, esqueci de passar o batom, esqueci de colocar um brinco grande para poder receber as pessoas. Mas é um prazer de poder substituir e deixar esse ambiente acontecendo, mesmo essa ausência eventual da professora Beatriz. E com certeza ela está na semana que vem aqui de novo, dando todo o seu brilho. Então, parabéns, Lara, já de antemão. Muito obrigada por aceitar o convite da Beatriz e participar também desse hall de celebridades, de cravistas importantes e que falam de assuntos muito interessantes para todos nós, mesmo não sendo cravista. Então, eu vou passar a palavra para a Laura, e aí, quando você precisar, me pede que eu faça os compartilhamentos, tá, Laura? Obrigada. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y primero que nada agradecer a la profesora Beatriz Paván por esta oportunidad de haberme invitado. Voy a hablar en español, es como me siento más cómoda. Así que cuando ella me invitó, lo primero que pensé era fue en hacer un recorrido, un viaje por la música de nuestra tierra, desde los comienzos, desde el siglo XVII, desde el momento que nuestros primeros habitantes ocuparon nuestras tierras, los indígenas, hasta el siglo XX. Es muy, es un resumen de lo que fue nuestra vida musical. Y además también el contestarme a mí misma varios por qué. ¿Por qué es que nuestro país demoró tanto en poder ser permeable a movimientos artísticos que ya en Europa, ¿verdad?, estaban floreciendo y que mismo vinieron aquí a nuestras tierras y sin embargo en Uruguay no germinaron? ¿Por qué recién tenía que, en la mitad del siglo XIX, es cuando empieza el verdadero movimiento artístico con la primera institución que se llama, el primer teatro nuestro, que es la Casa de Comedias? Dentro de esos por qué, lógicamente que conseguí simplemente aproximarme a ellos, porque cuando entré a ver desde el punto de vista musicológico, del punto de vista del mapa político de nuestro país, se abre un panorama muy grande. Y ya habría que entrar en una investigación, que no es lo que pretende esto, simplemente es hacer un paseo y mostrar algunas cosas y sobre determinados aspectos que cada uno saque sus conclusiones, ¿verdad? Pero hubo una palestra en este ciclo en el cual fue dedicado a los clavecinistas y la música barroca en Sudamérica. Cuando se llegó a Uruguay, no había nada que decir. En Uruguay contamos con el libro que es de Lauro Ayestarán, es el mayor investigador de nuestra música, de toda la historia de nuestra música, Lauro Ayestarán. Hay muchos musicólogos que están dedicados también a investigaciones y se vive investigando para tratar de dar luz a una época en la cual no mucho se sabe. El libro de Lauro Ballestarán, que lo voy a mencionar muchas veces y que todo el mundo que habla de la música, la historia de la música de Uruguay, menciona Lauro Ballestarán, que está en PDF en internet, se puede bajar. Es un libro riquísimo. Él, su desaparición física fue muy joven, tenía 50 años, y estaba preparando su segundo libro que arrojaba más datos sobre la música en el Uruguay. Pero bueno,
lo sorprendió su muerte y no fue posible terminarlo. Aunque tenemos un centro de investigación, que es el archivo de Lauro Ballestarán, donde hay varios documentos en que hay mucha cosa al respecto. Cuando muere Lauro Ballestarán, deja una biblioteca impresionante de grande. Esa biblioteca no quiso ser comprada en su oportunidad por el gobierno de la época, ¿verdad? Por nuestro gobierno. Entonces lo compró Estados Unidos. O sea que la biblioteca, con muchos más datos muy ricos de nuestra música, se encuentra en Washington, en una biblioteca que su ingreso está muy restringido y permisos especiales para poder entrar por encima, por fuera, a través de cristales, y que se puede ver esa biblioteca con maravilloso material que sería realmente muy rico el poderlo tener acá. El progreso de la vida musical en nuestro país se realiza con gran lentitud. La inexistencia de manifestaciones musicales indígenas, las escasas necesidades de una sociedad colonial alejada de los esplendores de las capitales virreinales, fueron una realidad. Desde el punto de vista cronológico, hay que separar entre el cambio que se da en el mapa político de una región y las producciones artísticas que corresponden a ese momento. Y aquí ya se puede pasar a la figura 1, donde vamos a ver en color amarillo lo que era nuestra banda oriental, para separarla de la banda occidental, ¿verdad? La banda oriental. Ustedes están viendo el mapa color amarillo con las tierras que en un comienzo tenía, ahí está, muchas gracias, que tenía nuestro territorio. En esa figura, ese pedazo, esas tierras que se ven de color amarillo intenso, eso es lo que era nuestra banda oriental, ¿verdad? Que hoy lo ocupa Santa Catarina y Río Grande do Sul. Es decir, si nosotros estamos pensando en ese momento, nos vamos al siglo XVII y pensamos en el barroco, ¿verdad? En nuestro territorio, en esa época, el territorio que hoy es Uruguay desde 1825 en adelante. Uruguay, antes de ser la República Oriental del Uruguay, tuvo otra denominación, pero, digamos, somos Uruguay a partir de 1825. Pero en el siglo XVII era la campaña del virreinato del Perú. Hubo varios virreinatos para terminar en el virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, ¿verdad? Es un punto importante a tener en cuenta, o sea, la organización política dentro de la época que estamos hablando. Otro tema también importante es el mecenazgo de la práctica musical. En América Latina en general se daba básicamente a través de las catedrales, en los lugares que tenían desarrollo político. En ese momento, toda esa tierra que se ve, ¿verdad?, que va más allá de lo que es hoy nuestro Uruguay, perdimos todo ese territorio. En ese territorio, las misiones jesuíticas, cuando vinieron, dejaron riquísimo testimonio y herencia. Pero lamentablemente fuimos perdiendo, justamente por la dominación española y portuguesa principalmente, fuimos perdiendo esos territorios y quedamos con lo que es hoy Uruguay, ¿verdad?, que está bien demarcado. Esa práctica de música misional, aquí en nuestras tierras, no tuvo un gran resultado.
La vida de nuestra gente, y aquí ya nos acercamos a nuestros primeros pobladores. La vida de nuestra gente era sencilla, no supo de títulos de nobleza. En ese ambiente tan sencillo, no era fácil que surgieran grandes expresiones estéticas, pero sí, por supuesto, que hubo sus instrumentos, hubo su manifestación musical, pero especialmente desde el punto de vista anímico, psicológico, para animar los momentos de batalla, pero no por un simple goce estético. Lo que sí tuvo nuestro país no fue precisamente el crear aspectos que hacen a una gran nación, pero sí transformar como propios los valores adquiridos, los valores heredados. O sea, le dimos nuestro sello, le pusimos nuestra impronta. Y vayamos a los primeros grupos étnicos que poblaron nuestra tierra. Y ahí estamos en la figura 2, con una escultura de los 4 últimos indios que poblaron nuestro territorio, que se encuentra en el Prado. Muestra los 4 territorios, los 4 indígenas, ¿verdad? Y de todas esas tribus, la más indómita y fuertemente diferenciada fue la charrúa, que prefirió ser exterminada antes de rendirse a la dominación española. Y desde el punto de vista musical, no hay ninguna tendencia a armonizar con el arte sonoro europeo. Mueren antes de dejarse penetrar por la colonización y la evangelización. En cambio, el otro grupo, que era el tupí-guaraní, se habla de ellos como los indios músicos, acompañaba con flautas, tamboriles, arpas y guitarras las ceremonias religiosas que se realizaban. Pero este indio, que podía haber aquí dejado más herencia, era un emigrado. El indio autóctono, el que realmente cundió más en nuestras tierras, fue el indio charrúa. También están, bueno, los chanaes, es otro grupo de condición pacífica, se someten a los españoles y con ellos se fundan algunos pueblos. No hay mucho instrumental, sí estudios e investigaciones que hay sobre los posibles sonidos de sus instrumentos nos acerca a ellos. Las únicas referencias que hay sobre los instrumentos indígenas son de viajeros de la época, como por ejemplo un fidedigno documento de 1531 del explorador portugués López de Sousa, Diario da Navegação, habla que al desembarcar en el puerto de Maldonado, los charrúas se le acercaron temerosos primeros y confiados luego, recibiendo, y dice, con grandes lloros y cantigas muy tristes. En 1573, el clérigo español Martín del Barco, al llegar a las Indias, llamadas Indias Occidentales, para separarlas de las Indias Orientales, que correspondían a las tierras de Asia, hablan de trompas y bocinas resonando. Y se reprodujo un grupo, que ahora hablaré de él, este sonido que pasaría a ser el audio, si se puede activar. No, esos son bocinas. La bocina. A ver. Sí, está bien. Bueno, ese sonido emitido, más que un goce estético, se piensa que servía para animar al combate, siendo su trascendencia más que nada de fortalecer el ánimo guerrero. También había otros instrumentos, por ejemplo, el pingollo, pífano o flauta. Sí, creo que se está pasando un link en el que figura
Você está... Laura, eu passei o primeiro link do buzinas, não? Sim, Trompas e buzinas. trompas y bocinas. Bien, bueno. A partir de los trabajos exploratorios iniciados en 2001, el linaje uruguayo, 5 uruguayos se enteraron que comparten un antepasado común con el último charrúa, Baimaca, Perú. Y una cosa importante a destacar es que Uruguay es el único país de América que no cuenta con una fuente viviente indígena. Pero en 2001, en estos estudios e investigaciones que se hicieron, apareció un grupo de 5 personas que son descendientes o comparten un antepasado común con el último charrúa. Estas personas habitan y mantienen en la sociedad sus hábitos de civilización están integrados a la sociedad. Ese grupo, esos formaron un grupo que se llama Bascuadé y Guinaí, que reproducen, de acuerdo a los estudios que hay sobre los pocos instrumentos de aquella época, hicieron un CD que fue financiado por el Fondo Nacional de Música, el FONAM, en 2002, y que se reproduce en este CD, uno de los sonidos es justamente el del largo de Tacuabé y de las trompas y bocinas que resuenan. Si continuamos en el tiempo, estamos entrando en el siglo XVII, llegaron a la banda oriental los primeros misioneros, jesuitas y franciscanos. Ahora, con ellos sí se conoció y sí se practicó la música dentro de las máximas posibilidades de la época. En 1717, entre esos misioneros, llega uno de los más grandes organistas que se conocen en la época, Domenico Cipoli. Vinieron en 3 embarcaciones, la que traía a Cipoli se detuvo varios días en nuestro puerto de Maldonado, pero como era hábito, continuaban para Buenos Aires. Cipoli luego se fue a Córdoba, continuando sus estudios, y bueno, como sabemos, llegó a ser el organista máximo de la iglesia de los jesuitas. ¿Por qué menciono aquí a Domenico Cipoli? No es precisamente para hablar de su producción musical, porque eso se ha ocupado en distintos momentos de estas palestras de los lunes, se ha presentado y se ha hablado en profundidad de este compositor. Pero sí me gustó traerlo al caso por lo que él vino a desarrollar en esta parte de nuestra tierra, que es el valor democratizador de la música. O sea, no era el mismo compositor en Europa de la misma manera que compuso aquí. Es evidente el cambio de estilo que manifiestan sus obras conservadas en América. El complejo en el lenguaje musical del barroco, muy desarrollado en sus composiciones europeas, es vuelto a elaborar y simplificado en América, sin duda con la preocupación de adaptarse al público y sobre todo a unos intérpretes de cultura diferente. Todo eso sin perder su calidad musical y estética. El director argentino Gabriel Garrido dice: Cipoli aparece entonces como el único caso de un compositor cuyo talento será reconocido, realizando el esfuerzo poco común en su época de entender y adaptarse a una realidad cultural extranjera para contribuir a su desarrollo. En nuestras misiones orientales, que incluían parte de nuestra banda oriental por el norte, como ya dije, Santa Catarina y Río Grande do Sul, la música era una actividad natural y espontánea que acompañaba al indígena en sus manifestaciones públicas de trabajo, religiosidad y también de guerra. Ejecutantes, compositores, luthiers, constructores de órgano, vivían bajo la vigilancia y adiestramiento jesuítico.
desarrollando sus aptitudes. A comienzos de 1700, en el inventario instrumental misionero figuran guitarras, arpas, espinetas, laúdes, violines, oboes, etcétera, etcétera. Y aquí volvemos nuevamente a algo que me gustó destacar cuando elegí el nombre de esta palestra, referirme también a la parte social, a la parte humana y el porqué de caracteres, ¿verdad?, que hacen a nuestra gente y hacen a las distintas culturas que se heredan de por vida. Estamos... Aquí vamos a la característica en Uruguay. Dentro de la demarcación actual, los jesuitas solo establecieron algunas estancias. Estancias se llaman a los lugares donde se establecían y ahí diseminaban, ¿verdad?, su cultura. Pero el indio charrúa era el más grande enemigo de las misiones jesuíticas. Cuando nuestro charrúa iba al norte de nuestro territorio, exterminaba destruía a los misioneros que pudieran estar, digamos, esparciendo su cultura, su música y su evangelización. Y luego de haber exterminado, volvían nuevamente al sur para continuar con su vida nómade. Hubo algunas conversiones, pero el charrúa se cerró por completo a la penetración misionera, ¿verdad?, y su evangelización. No me estaba funcionando aquí el cursor. O que você quer, Laura? No me está funcionando el cursor. Se, quer que eu passe a apresentação para frente, é isso? Ahí está. A ver, no, lo hago directamente. Lo hago directamente de acá. Ok. Perfecto. A fines del siglo XVIII se habla de los indios músicos de Soriano. Soriano es un departamento nuestro y hay constancias de las ceremonias religiosas que se acompañaban con órgano, guitarra, arpas y violines. En el capítulo La música indígena en el Uruguay de 1953, de Lauro Ballestarán, se habla de los cantos charrúas de combate en 1812. En aquella época ya estaba la causa artiguista. José Gervasio Artigas, nuestro prócer, tuvo un muy buen trato con los indígenas y especialmente con los indios charrúas. Estos indios se unieron a Artigas, pero sin pacto de alianza y conservando su independencia y sus costumbres. Y también en los vestigios que se tienen musicales de nuestro país, en 1824, en nuestro departamento de Durazno, se entonaba el canto gregoriano. En 1833, los últimos 4 charrúas, que son estos, por ellos fue que se hizo, este monumento, fueron llevados a Francia y expuestos con el objetivo de dar a conocer a la ciencia antropológica europea los últimos ejemplares a punto de extinguirse. Y la Academia de Ciencias Morales de París invita a un grupo de instrumentistas de la Orquesta del Conservatorio de París, entre los que estaba el flautista Jean-Louis Toulouse, para juzgar el efecto que la música producía en los charrúas. En el libro de Lauro Ballestarán ocupa una página en la que se describe
los gestos de estos charrúas cuando los músicos tocaban, mostrando su sensibilidad que en realidad parecían no tener. Otro hecho que sorprendió también a este grupo de la Academia de las Ciencias Morales de París fue el arco de Tacuabé, que es el que toma el nombre, la palestra, ¿verdad? Tacuabé, cuando he llevado, junto con los otros tres, he llevado a Francia para exponerlos como piezas, ¿verdad? Lleva con él un arco, el arco musical de Tacuabé. Tacuabé era uno de los últimos, bueno, charrúas, y se refieren en esa asociación a este arco como un violín, hecho con troncos, maderas de troncos de árbol, y con varias crines de caballo. Y hay toda una exposición de cómo se hacía para sacarle sonido a ese instrumento. En esta academia de París, la de Ciencias Morales de París, se interesan mucho en este arco, ¿verdad? Y luego hay un estudio que se hace sobre él, que hasta el día de hoy permanece en una revista de la época allá en París. Luego, continuando, cuando estos charrúas, que eran Tacuabé, Baimaka, Yunusa, que era la mujer con un bebé en sus brazos, y Senaqué, son traídos a nuestro país nuevamente, mueren en una emboscada en la matanza de Sal Si Puedes. Nuestro Ministerio de Educación y Cultura considera esta matanza de esta Sal Si Puedes, o sea, el nombre ya como diciendo, si puede Sal, no salieron. Lo considera como el genocidio de indios charrúas. En el arco ese que se había expuesto hoy, no sé, Cris, si sale sonido a esa foto. No. Bueno, en el link que puse abajo, sonido del arco de Tacuabé, en la página que están los distintos links de música, está el sonido que este grupo de Bacuabé y Guinaí reprodujo en ese CD, el arco musical de Tacuabé. Bien, bien. Continuando y avanzando en el tiempo, por la música de Uruguay, llegamos a un ritmo que, junto con el tango y la milonga, son los tres ritmos característicos de nuestro país. El candombe. El candombe llega con la traída de los negros esclavos, ¿verdad? Y llegaron a Uruguay a fines del siglo XVII. Las vías de entrada fueron varias. Licencias, asientos, libertad de tráfico, pero venían de África y venían de Brasil. Así llegaron a nuestro territorio los primeros esclavos. En el estudio sobre este tema, Laura Ballestarán aclara de entrada que esa disposición, esa característica que tiene el negro en su música, ese sello personal, no es una condición fisiológica, algo que lleva en sus células, sino sencillamente es una cultura, o sea, una cualidad adquirida por un hábito social. El negro no es solo ritmo y el blanco melodía. Dice, no,
esto es un prejuicio, un preconcepto estético. Y bueno, hago un paréntesis aquí para mencionar que el candombe y sus ritmos, cuando en Uruguay más que nada tienen su mayor despliegue, es durante el mes de febrero, que es cuando se desarrollan, ¿verdad? Pero sin embargo, durante todo el año, esa es una coreografía del candombe, durante todo el año sentimos sonar en los distintos barrios de Montevideo los tambores de los negros. Por aquí en mi casa, hace muchos años, todos los sábados a las 20 horas pasa un grupo de 60, 70 blancos y negros, todos sonando sus tres tambores. Realmente es emocionante sentirlo. Y entrando un poco en el ritmo del candombe, ahora vamos a la coreografía. No existen tipos que se diferencien entre sí. Lo que realmente marca una diferencia es la impronta que le dio cada régimen. Este motivo es el que hace que el negro traiga el espíritu musical de esa cultura africana, más que la música en sí, porque al no poder reproducir aquí los mismos motivos que tenía en su tierra natal, lógicamente que llega distorsionado el verdadero espíritu de lo que es el candombe. Así, en la intimidad, recuerda sus rituales ancestrales y ante los blancos deja aflorar una especie de versión de contradanza o minué, unido a una escena africana que recuerda la coronación de los reyes congos. A estas danzas es lo que se le llama el candombe. El candombe ha pasado por varias etapas. Una primera, que fue cuando recién llegaron, constituida por el ritual africano, tratando en pequeño de mantener sus raíces. No duró mucho. Eso era porque era conocida solamente por los iniciados, no estaba abierto al folclore, que es lo que es hoy el candombe, ¿verdad? La segunda, una etapa superficial, que en el siglo XVIII constituyó la comparsa, y con otras danzas dentro del candombe, la chicha, la bambula, la calenda, y una tercera etapa desde el año 1870 hasta nuestros días, ¿verdad? Le llamaban también, además de candombe, le llamaban tango aquí en Uruguay, no sé, en las culturas de, no sé, Argentina y Brasil, lo sabrán ustedes, pero aquí en Uruguay le llamaban tangos, que nada que ver con el tango español de 1870, ¿no? O el tango del Río de la Plata de 1890. La reconstrucción de la coreografía, que es lo que estamos viendo, pero claro, no se ve muy bien, no importa, abajo es que menciona los distintos personajes de esas danzas del candombe, en el que está el rey, la princesa, la reina, el escobero, el gramillero, ¿verdad? Entonces, todas esas danzas se pueden reproducir siguiendo estos, ¿verdad? Estas distintas etapas que tiene que tienen sus danzas en distintas ubicaciones de estos mismos personajes. Los personajes, bueno, como dije, y a continuación algunas melodías negras. Aquí vamos a la figura 5, que se cantaban como estribillos, pequeños estribillos, ¿verdad? Hay una de ellas que se puede pasar ahora. Exactamente, muchas gracias. Esas melodías, la primera y la segunda, vemos que tienen los mismos sonidos, pero tienen distinto ritmo. Pese a ser esa primera melodía, ser cantada, esa melodía por los negros, sin embargo se conoció
ya mucho antes en España, conocida con el ritmo de abajo como una ronda infantil. O sea que vemos la adaptación de músicas. Al hablar de la música del candombe, es importante hablar de lo que le llaman el pie de música negra. El pie de música negra es la semicorchea, corchea, semicorchea, pa, 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 que se repite de forma indefinida en estribillos y ya sea en cantos como el mismo ritmo en los tambores. Otros ritmos que tenían también eran líneas lisas, como por ejemplo estas que simulan, ¿verdad?, las cánticas gregorianas. Esto es muy común en el cantar de los negros africanos en señal de lamento. Esto tiene una melodía, tiene su letra abajo para ser cantada. Lo que no existe en toda la cultura musical afro-uruguaya es la idea armónica, como casi todas las músicas de las culturas primitivas, ¿verdad? Ocurre. De acuerdo con la clasificación instrumental de Hornbostel-Sachs, en Uruguay se conocieron idiófonos, membranófonos y cordófonos. Y los clásicos tambores y sus ritmos, el chico, el repique y el piano, que tal vez se pueden colocar, ya todos los conocen, ¿verdad? Los 3 tambores que animan el candombe. Se puede tal vez pasar a la próxima imagen, que es la que tiene muy coloridos, mostrando los 3 tambores. Muy bien, el repique, el piano y el chico. Según el escritor uruguayo de la raza negra, Marcelino Botaro, sostiene que el candombe fue una degeneración de los simples e inocentes ritos africanos, pero esta transformación era necesaria. Si la danza africana hubiera permanecido intacta, al trasplantarse en este continente, no hubiera tenido justificación en el nuevo ambiente. Se pierde el antiguo ritual, sí, pero como sobrevive el elemento humano y algo de su cultura, ese elemento humano va a dar la interpretación de las danzas que son las que forman parte de la coronación de los reyes congos, lo más, digamos, representativo del candombe. Nos acercamos lentamente a principios del siglo XIX, 1889. El Cabildo de Montevideo prohíbe estos candombes por considerarlos obscenos e inmorales. Estas danzas eran vistas mal por el ojo europeo. El naturalista francés Saint-Hilaire habla de movimientos violentos, horribles contorsiones y posturas innobles cuando vino aquí y vio bailar a nuestros negros. Desaparecido el candombe, lo que hoy sobrevive es, junto con sus tamboriles, no pertenece ya a la etnología, sino a la parte de folclore, ¿verdad? Y aquí vamos a salir un poco para mostrar a un compositor que escribió el candombe, un compositor uruguayo, que escribió un candombe para clave, y destaco, este es un maestro compositor, Sergio Cervetti, que hoy, 9 de noviembre, está cumpliendo sus 80 años. Él hace 46 años que vive en Estados Unidos y, bueno, tiene una producción muy prolífica, ¿verdad? Sí se puede ir al candombe que está en la primera hoja que envié de compositores uruguayos, al link que dice Sergio Cervetti, candombe del concierto del Plata. Si se puede tal vez pegar ese link para escuchar tan solo unos segundos de el candombe, que
justamente siendo todo la composición, esta obra, son todos acordes, 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 hecho con ese ritmo que es ese pie de negro de música negra. Semicorchea, corchea, semicorchea. Toda la obra es así. Este candombe de Sergio Cervetti forma parte, junto con otras obras, que no sé si dará el tiempo de escuchar pedacitos de cada una, de un CD que se llama Concierto de Plata, que grabamos el dúo de armas con los guitarristas Sergio Fernández Cabrera y Daniel Wolf. Continuando, estamos ya en la segunda mitad del siglo XVIII y está plenamente ordenada la vida colonial en el Uruguay. Los inicios musicales del país estuvieron estrechamente vinculados a la conquista de la colonización. La música culta se estableció en el Uruguay debido a la acción de 3 instituciones de distinto carácter: la iglesia, el teatro y el salón. La iglesia fue la primera vía por la que llegó al país la música clásica, que en la época de la conquista española se manifestaba a través de villancicos pastorales, salves y cancionero infantil. A mediados del siglo XVIII y comienzos del XIX apareció el órgano, y con él los primeros organistas como Tiburcio Ortega, que llegó a ser el primer maestro de capilla. La primera obra musical culta compuesta en Uruguay fue la Misa de Difuntos de Fray Manuel Ubeda, sacerdote valenciano que desembarcó en el Río de la Plata en 1801. Yo había preparado, pero igual de todas maneras creo que quedó muy chico para poder ver. En el libro de Laura ya estarán de todas maneras, si se quiere descargar y si se interesa ilustrar estas distintas melodías que yo voy diciendo, o los distintos ritmos u obras. Hay un apéndice al capítulo 4, en el cual Laura Ballestarán muestra una cantidad de partituras y de ritmos nuestros que forman parte de la música en la colonia. Y está esta misa de Fray Manuel Ubeda, está impresa, así como su manuscrito. La música de salón, poco antes de 1830, en el Salón Colonial, surgieron las primeras sociedades filarmónicas, creándose pequeñas orquestas integradas por 20 músicos.
algunos profesionales y otros aficionados. Hubo, en el siglo XIX, durante el siglo XIX, hubo 7 sociedades filarmónicas que contribuían a la causa de nuestra música. En ese salón se bailaba la contradanza, el paspié, el minué montonero, la gavota, el vals, el fandango, etc. El minué, por ejemplo, yo había traído también, había elegido una hoja que tiene un minué montonero y tiene una gavota, ¿verdad? Ese minué de su cuño francés fue acriollado, o sea, el criollo, como dicen, ¿verdad? Que nos dicen, dando las características propias nuestras. Pero sigue con una cierta base de lo que fue el original minué. También tenemos el minué montonero, con ese nombre montonero, por alusión a los personajes de la época que vemos aquí la música asociada a circunstancias políticas. Los montoneros eran personas que se les asociaba con la batalla en un momento en nuestra época colonial, ¿verdad? Luego, el teatro, y aquí comienza ya, de a poco nos vamos acercando al despertar verdadero de lo que fue nuestro arte, y fue a través del teatro. Al día de hoy conservamos, mantenemos un teatro que es la Comedia Nacional, con uno de sus representantes, como muchos grupos de teatro que recorren el mundo de habla hispana, con maravillosas obras y premios reconocidos internacionalmente. El teatro aquí fue fundado en 1793 y será la pasión del uruguayo. Fue nuestro medio de extensión musical. La música representada, teatralizada, como el caso, por ejemplo, de las tonadillas, y yo había presentado también, había elegido una tonadilla, ¿verdad? La tonadilla española, donde tiene su primer escenario en lo que va a ser nuestro primer teatro, que es la Casa de Comedias. Eso me gustaría, si es posible, está con el título entre las figuras que mandé, la Casa de Comedias, para ver el edificio de afuera, porque tiene, sí, esos son ritmos, esos eran los ritmos de los distintos tamboriles. Está muy interesante cuando se ve el ejemplo en los distintos tamboriles de esos ritmos. Muy bien, aquí tenemos la tonadilla, ¿verdad? Muy chiquita salió. Pero bueno, como yo les digo, si van al apéndice, si quieren tener interés, que se encuentra en PDF en internet, están muchas de las danzas que pueden tocarse. Se puede formar un lindo repertorio de conciertos con nuestras danzas, ¿verdad? En el año 2008, recuerdo que presenté un proyecto al Fondo Nacional de Música, los fondos concursables, ¿no? Fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura, con un proyecto que se llamó La música en nuestros 3 escenarios, la iglesia, el teatro y el salón. Y hice una parte en el piano este que se ve atrás, es un piano Stoddart, un fortepiano Stoddart, que se presentó un programa muy lindo en el Sodre. Esa casa, esta que se ve, esta antigua casa de comedias, fue levantada por el portugués Manuel Cipriano de Melo, y en ella se llegaron a representar más de 300 títulos de tonadillas, siendo los más escuchados los españoles Díaz de Lucerna, Pablo Esteve y Pedro Arañas. En Montevideo también se escribieron algunas tonadillas en las que se comentaban los sucesos políticos del momento. Ahí se exhibieron
las galas de ópera italiana, ¿verdad? Y la primera ópera completa que se cantó en Uruguay es de Rossini en 1830. Pero Verdi fue quien ganó el corazón del Montevideo operístico, pese a las críticas, ¿verdad?, de la época por considerar su música estruendosa. Esta casa de comedias que se está viendo pasó por varios nombres. El Teatro de Comercio en 1843, Teatro Nacional, Teatro San Felipe y Santiago, hasta este mismo edificio en 1910 llegar a ser lo que es hoy nuestro maravilloso Palacio Taranco, ¿verdad? Que es el museo, funciona como museo de artes decorativas. Si se puede pasar las láminas acá, ahí está. Este es el Palacio Taranco y tiene, esa es la entrada en la que se ve un piano Steinway al fondo, en el que se hizo en un momento, se hicieron ciclos de conciertos, ¿verdad? Esta es la entrada, el hall principal de entrada. El mobiliario que tiene es el original de la familia Taranco, lleva el nombre del teatro. Si se continúa para la otra lámina, tenemos el fortepiano Pleyel, tenemos el clave, más bien, ¿sí? El clave Pleyel, que no se puede topar, en exposición. Ese clave, a ver, la próxima lámina, tiene, bueno, dice, tiene la tapa, ¿verdad? Incrustaciones, y acá dice, en la tapa interna está pintada la cabeza de Apolo. Es realmente una verdadera obra artística, este clave Pleyel. A continuación, creo que esta es la última lámina que muestra, a continuación tenemos el Teatro Solís, que es otro de nuestros grandes teatros, o sea, diría, es el más importante, el Teatro Solís, que a continuación muestra ahí está, la cara de cómo era en un comienzo. Y un poco la historia de este Teatro Solís, el amor por el arte lírico italiano en el siglo XIX era tan grande en Montevideo que nuestro Teatro Solís fue creado como templo a ese género musical. En el libro de Lauro Ballestarán tiene un apéndice en el que tenemos una por una las obras que fueron ejecutadas desde 1829, entre 1829 y 1860. En 1878 fue estrenado en el Solís la primera ópera escrita por un compositor uruguayo, Tomás Giribaldi, La Parisina, que fue una de las tantas versiones, ¿verdad?, que tiene en una de las tantas versiones que tiene La Parisina. El Teatro Solís lleva este nombre por Juan Díaz de Solís, que fue por el descubrimiento que él hizo del Río de la Plata y en especial de la banda oriental hacia el año 1500. Y hace arriba, en su frente superior, luce un sol muy grande como emblema. Y ya aquí, para ir acercándonos a el clave, ¿cuándo nació el clave en nuestro país? Vamos a comenzar por una figura y por la señora Mercedes Olivera, que fue quien, a través de su fundación primero y su asociación luego, porque la misma pasó de fundación para asociación, es con ella
es que comienza a prosperar la música, el clave en nuestro país. Pero antes de eso, se debe mencionar que en las recorridas que hacía por el mundo Wanda Landowska, en 1929 ella vino a Uruguay, tocó en el Solís y dejó, como era habitual, ella solía hacerlo, dejó aquí el Pleyel. El Pleyel que lo compró el gobierno uruguayo para el SODRE, que es el Servicio de Difusión, Representaciones y Espectáculos. No está aquí la foto del teatro del SODRE, pero tuvo una reinauguración luego de haber estado muchos años, por 1970 y, no recuerdo exactamente, fue que el incendio que hubo de nuestro primer SODRE, y luego se estrenó hace unos años con nuestra pianista en un concierto en el SODRE, el nuevo edificio. Hablamos del año 1930. En ese momento, Mercedes Olivera estaba vinculada a un estrato muy alto de la sociedad uruguaya. Estudió el clave en Londres y fue quien tocó por muchos años ese clave Pleyel que dejó Wanda Landowska. No gustaba de la prensa ni grabaciones, por lo que poco se sabe de cómo desarrolló su carrera. No existen fuentes testimoniales. Sí se conoce mucho detalle a través de personas que aún viven y la conocieron, así como familiares. Mercedes Olivera muere el 1 de agosto de 1891. Y a la muerte de ella es que ese mismo día se crea lo que yo dije hace unos minutos, la Fundación Mercedes Olivera. A la desaparición física de Mercedes Olivera aparecen en Uruguay, vienen dos grandes clavecinistas, María Teresa Chenlo y Eva Vicens, que cada una con su clave estaban en distintos lugares, habían emigrado a España a realizar sus estudios, y María Teresa Chenlo viene con su teclado, su clave de 2 teclados, desde Buenos Aires. Ella había estudiado el clave en el Conservatorio López Bullardo para realizar conciertos aquí, en el Teatro Solís. Aquí vemos que hubo un gran paréntesis entre la venida de Wanda Landowska y el interés de nuestro gobierno de comprar el clave para el SODRE, al momento que aparece realmente el primer clave, que es a partir, y ya ahora lo veremos, de la figura de Trevor Berkeley, el constructor de claves inglés. Si en realidad, hubiera podido ser diferente, nuestro destino, ¿verdad?, clavecinístico, sí se hubiera mostrado un interés diferente en haberle dado un mayor uso a ese instrumento en ese momento y haber propagado y haber difundido la música barroca, que era el esplendor, el renacer en Europa. Hablando de personas que tuvieron una repercusión grande en nuestro país, en nuestra música, no quiero dejar de mencionar la figura del musicólogo americanista alemán Francisco Karl Lange, que por 1920, después de recorrer varios países, llegó a Uruguay, sacó la nacionalidad, se casó en 1926, y el gobierno uruguayo lo llama para colaborar en la creación de una organización musical estatal. Consideraba que una sólida educación musical debía estar basada en el principio democratizador de la música, extendido a todos los sectores de la población. Trabajó en pro de la educación musical infantil en el Uruguay
y fue director de la Discoteca Nacional que dependía del Sodre. En 1934 fue creada la sección de investigaciones musicales del Instituto de Estudios Superiores, de la cual él fue director. Y en 1938 funda el Instituto Interamericano de Musicología, con sede en Montevideo. Y me gustaba destacar los motivos que quedan sentados de por qué él creó este Instituto Interamericano de Musicología. Primero, el desamparo de las fuerzas vivas en lo que a la música se refiere. 2, desconocimiento absoluto o considerable de los esfuerzos de profesores, músicos, intérpretes y compositores de los países latinoamericanos. Tercero, desaliento e indiferencia de los profesores y compositores al carecer del estímulo necesario. Y de ramas del arte, la música es la predestinada a mantener e intensificar el intercambio espiritual de los países latinoamericanos, ayudando, coadyuvando de esa manera en la comprensión de los pueblos y enalteciendo la personalidad humana. Él muere en 1997 en Uruguay. Y continuando con la historia de Mercedes Olivera, se creó la fundación, que ya lo dije, y comenzó en el Instituto Cultural Anglo-Uruguayo a desarrollarse por el año 1984 los cursos de introducción al clave por el maestro compositor Eduardo Gilardoni, que hoy, 9 de noviembre también, cumple sus 85 años. En 1984, el Instituto Anglo importó un clave, Raymond Zuckerman, de Inglaterra, y al mismo tiempo la asociación importó de Inglaterra un kit virginal, y el técnico uruguayo Carlos Moreno lo armó. En 1984-85 se inauguran los cursos de clave con Eduardo Gilardoni, Miguel Marosi y Yolanda Rizzardini en la parte de armonía y análisis musical. Por este taller del Instituto Cultural Anglo pasaron prácticamente casi todos los clavecinistas que tiene el Uruguay, hoy aquí como en el extranjero. A partir de entonces, vienen anualmente invitados, desde entonces, en ese momento, por la Asociación Maestros del Barroco de Holanda, Brasil, Argentina, Portugal y España. Una lista de maestros: Jacques Sou, Mario Videla, Claudio Di Veroli, Ricardo Canchi, Edmundo Ora, Rosana Lancelote, Cremilda Rosado y José Luis González Uriol. Que la venida de Luis González Uriol fue la que hizo que germinara mucho un grupo de clavecinistas al proporcionarles becas al Centro del Conservatorio de Estudios Superiores en Zaragoza. Y en 1991, atraído por este resurgir del clave en Uruguay, llega a nuestro país, se radica el constructor inglés Trevor Berkeley. Aquí podemos pasar a las fotos en las que se ve él sentado a uno de sus inventos. Está él sentado ahí. Muchas gracias. Es ese señor Trevor Berkeley. Nació en la localidad de Northumberland, cerca de frontera con Escocia. Trabajó por 20 años en Inglaterra con claves. Había empezado a hacer instrumentos en el sótano de la profesora de clave inglesa Mary Potts. No solo construye, sino también restaura. Luego se trasladó a Portugal, a Brasil, y ahí permaneció 6 años. En 1991, en una avenida a Uruguay, se quedó enamorado de Uruguay, compró una casa en lo que es nuestro Parque Rodó, que es muy grande. Él alquilaba habitaciones a estudiantes que venían, especialmente guitarristas,
que era la época de esplendor del maestro Abel Carlevaro en la guitarra, y venían a hospedarse en la casa de Trevor Berkeley para recibir clases con el maestro Carlevaro. Hay una revista sinfónica en la que él mismo narra un poco de toda su historia. No pude adjuntar las láminas, de todas maneras puedo enviar, si es que interesa, sus instrumentos, aunque igual aquí ahora se van a ver parte de ellos. La revista sinfónica es una revista que trabaja por el bien en pro del arte y la cultura musical uruguaya, dirigida por Diego Barreiro. A Trevor Berkeley le encargaban claves y espinetas desde Brasil, Argentina. Y a la pregunta de cuántos instrumentos fabrica por año, Trevor contesta: depende del modelo del mismo. Claves de un solo teclado puedo hacer 3 o 4 por año. De doble teclado pueden ser 2 o 3. Y espinetas puedo construir aproximadamente 4. Nunca construyo los instrumentos de a uno, sino que lo hago por grupo. De esa manera es más rápido. En 1996, Trevor Berkeley expuso por primera vez un clave histórico en la ciudad de Brujas, Bélgica, y dice que era el único instrumento de ese tipo en esa exposición. Y 25 años después estaba construyendo claves en Uruguay. En 1995, la Asociación Mercedes Olivera compra el clave Rukers, que lo construyó Trevor Berkeley, y rápidamente comienza un movimiento barroco. Con ese clave Rukers es el que tengo yo en mi casa, que se llama, le decían en su momento cuando viajaba para todos lados, porque ahora está muy viejito y no quiere viajar más, le llamaban el clave viajero. Recorrió prácticamente todo Uruguay. Está en un estado bastante deteriorado, que habría que cambiarle la tabla armónica, no mantiene la afinación, hay que estar afinándolo constantemente. En este momento, también al resurgir del clave, hay que mencionar a la maestra uruguaya Cristina García Vanegas, que organista, que con su festival atrajo maestros de todas partes del mundo, intercalando clave y órgano. Y a partir de ese momento se comenzó con figuras de Brasil, intercambios con distintos instrumentistas, en lo que venían en forma personal, solistas, como también grupos de cámara. Hubo un muy lindo intercambio Brasil y Uruguay por muchos años. En aquel momento estaba la Fundación Mozarteum, que luego se disolvió, infelizmente, que fue la que trabajó durante muchísimos años por la música, desde el año que se ve, cuando fue, por la música barroca en el Uruguay. Si nos vamos ahora a los compositores uruguayos, me gustaría, para poder mencionar que hoy yo hablé del tango y de la milonga, quisiera, si es posible, escuchar una milonga de René Marino Rivero, que está en la primera hoja del link. Luego me gustaría hablar un poquitito de estos instrumentos realmente interesantes, el Virginal Mother and Child, esta obra de Trevor era muy particular en sus construcciones y en la forma de adornar y de embellecer los claves.
la nominación, fue nominado a los premios Azorianos como mejor CD erudito en el año 2011, con estas escrituras, con estas obras, que incluye composiciones de Sergio Cervetti, René Marino Rivero, Abel Carlevaro, Beatriz Lockhart. Y sí se consiguió escuchar parte de esta milonga, que en los comienzos ya se ve el ritmo verdadero de la milonga, de nuestra milonga, ya René Marino Rivero desde el comienzo ya puede percibirse. Y luego, para ejemplificar el tango, Beatriz Lockhart, una gran compositora, de las más grandes que tuvo en nuestro país, terminar con un tango de Beatriz Lockhart, que también forma parte de ese CD. Bien. Yo había presentado una segunda hoja con distintos links de compositores que han escrito para clave, porque entre todas estas obras hay composiciones para clave originales y otras que son transcripciones, son adaptaciones del piano para el clave, ¿verdad? Pero muy exitosas.
Entonces, bueno, este ha sido un poco en general un resumen de un paseo por toda nuestra música. Y aquí se daría por terminado, si estamos en la hora. Ha sido un gusto para mí el exponer un poquito de lo que es nuestra música, nuestra historia, un poquito de todo. Y lo que sí, como resumen, la conclusión a la que llego es una investigación más profunda para poder, en cada uno de los puntos que toqué, con más propiedad, poder hablar en su momento de la música uruguaya, ¿verdad? Y de aspectos. A mí lo que sí me gustaría sería el poder luego enviar distintos links, que yo lo hice aquí en la segunda página que mandé en el material, que están estas obras a las que yo me referí. Por ejemplo, hay una obra que realmente es invalorable, su construcción, que ha tenido innumerables premios, que es Las Indias Olvidadas para clave, del compositor Sergio Cervetti. Las Indias Olvidadas fue tocada, estrenada por la clavecinista María Teresa Chenlo. Es una obra, en internet se encuentra el segundo movimiento y el cuarto. Y tienen los nombres de los movimientos, hacen alusión a las lanzas y los instrumentos de batalla que usaban nuestros indios. Se escucha la música de las Indias Olvidadas y uno por atrás se imagina la correría de los indios y las flechas. La cara mismo del CD es la cara de un indígena. Y luego, bueno, hay muchas más obras realmente interesantísimas. Está también el compositor Guido Santórsola con su doble concierto para clave y guitarra, solista con orquesta. Así que bueno, ha sido un placer y aquí doy por finalizada la exposición. Muchísimas gracias, realmente, muchísimas gracias. Muito obrigada, Laura. Muito obrigada mesmo. É muito rico, né? A gente vê como que a nossa América do Sul tem essa pluralidade, né?
de música, de sons, enfim. É muito bonito saber da história do Uruguai. Eu queria abrir, então, quem quiser comentar, fazer perguntas, por favor. Laura, é o seguinte, eu gostaria de saber, assim, quantos, se você sabe, né, se você tem uma estimativa de quantos cravistas tem atuantes hoje no Uruguai, mais ou menos quantos, se existem escolas específicas, né, de música, de ensino musical com cravistas, e também aí um pouco da minha área, pensando numa área de música antiga, se tem flauta doce, professores de flauta doce no Uruguai, eu conheço alguns, né? Mas se tem essas escolas que unem a música antiga com cravo, flauta, violino, como que está hoje no Uruguai? Sí, precisamente este año no fue de mucha prosperidad. Ciclos de conciertos que se suspendieron justamente. La cantidad, sobre la pregunta, ¿cuánta cantidad de clavecinistas? No quiero decir un número errado, pero 6 que están en Uruguay. Porque por el mundo, sin ir más lejos, está presente la clavecinista Ana Paula, que está en Argentina. En Uruguay, 6, 7 clavecinistas, más o menos, sí. Algunos, unos con más especialización, otros no, pero son, sí, habiendo estudiado muchos de ellos en Europa y habiendo desplegado una interesante carreira. ¿Sí? Sim. Que bom. Então, o movimento da música antiga no Uruguai, ele está, embora agora esteja ruim, né, em qualquer parte do mundo, mas ele é forte, né, fortalecido por eventos, por apresentações e tal. Nos gustaría que fuera muchísimo más. Uhum. El movimiento barroco en Uruguay no es muy grande. Sí, el clave, ya, no tomo este año ha sido para Uruguay, respecto a muchas cosas, creo que para todo el mundo, un paréntesis, ¿verdad? Uhum. Pero hubo intenciones de hacer ciclos, de hacer mucho con el clave. Pero este año truncó mucha cosa, ¿verdad? Proyectos que se han presentado con filarmónica. Bueno, el año pasado se hizo los conciertos para 2, 3 y 4 claves con la Orquesta Filarmónica, con la dirección de la maestra Alicia Maggio, ¿verdad? Que se dio ella la dirección de los conciertos al violinista, Juan Canabó, al violinista Juan Canabó, que fue quien dirigió el grupo. En ese momento se hizo en nuestro Palacio Legislativo y se hizo en la iglesia de Tapes, que es una iglesia muy barroca y muy interesante. Se hizo el concierto, ¿verdad? De los 2, 3 y 4 claves. Pero no es un movimiento como a uno le gustaría, ¿verdad? No. Pero bueno, siempre pensemos que cuando esto pase, podamos cumplir con aquellos proyectos que habían sido ya aprovados y bueno, están en una espera. Sim, sim. É o mesmo aqui também. Esperamos poder voltar com os projetos que já estavam aprovados. Ustedes tienen una actividad muy grande. Sim. Carlos? Cristín, ¿Alguien? hola. Para hacer algún comentario y ampliar tu pregunta justamente. Que sí, por supuesto, y por las características y por todo lo que Laura ya expresó con respecto al desarrollo y cómo se fue dando,
el renacer del barroco y del clave en el Uruguay, es reducida la cantidad de clavecinistas y de instrumentistas en general de música barroca. Pero bueno, siempre hay una germinación de jóvenes, quizá en otros instrumentos, no solo en el clave, como el violín, la flauta, y tú preguntabas la flauta dulce, y justamente hay un musicólogo que la primera licenciatura que tuvo fue en musicología y luego fue en flauta dulce, que está ahora haciendo maestría y doctorado en la Universidad de Porto Alegre, con Lucia Cárpena. Asistí justamente hace un mes y poco a su tesis de maestra de doctorado vía Zoom. Así que bueno, tiene la idea de quedarse por allá con toda la razón que lo asiste, porque en realidad en música, justamente en flauta dulce, aquí no hay, y en ninguna, hay que destacar eso, en ninguna de las áreas del barroco hay especialización, hay maestros que den cátedras, porque no existen cátedras en la universidad de música sobre ninguno de los instrumentos en el barroco. Entonces todos somos licenciados de la universidad en el instrumento moderno, como es el de tecla, el piano o el órgano, pero no en clave, ni en flautas de ni flauta, ni violín, ni cello, ni viola da gamba, nada, no hay ninguna licenciatura ni graduación en la universidad. Eso es algo para destacar porque cada uno de nosotros tuvo que hacer sus estudios en el extranjero y después venir y tratar de armar sus propios grupos, ¿verdad? Pero sí, Sí. no destacar que la Escuela Universitaria de Música tiene un clave, ¿verdad? Tiene un clave de un manual, está muy interesante el instrumento, y ahí nuestro clavecinista, uno de los clavecinistas en los que pensé cuando tú preguntabas cuánta cantidad de clavecinistas, Álvaro Cabrera Barriola, ha desarrollado varios cursos en la Escuela Universitaria de Música, ¿verdad? Pero cursos, solamente quedan los cursos, pero no hay una especialización, no hay una graduación, no existe en instrumentos barrocos. Pese a verse, eso se luchó mucho por ver, pero no, de momento no existe el interés en crearlo. Aquí tenemos un chat de Ana Paula que me corrige un poco si es cierto, que olvidé de decir que la licenciatura en órgano sí existe, pero claro, el barroco está incluido en todo el repertorio que abarca el órgano, por supuesto. Pero Sí, es la licenciatura que existe, la graduación universitaria en órgano sí que está. Sim, não específico, eu entendi que não específico, mas como todos os instrumentos, violino, você tem um repertório barroco. Exactamente. Sí, sí. Pero abarca mucho el repertorio barroco, justamente la cátedra de órgano, que, bueno, hasta hace poco fue dada por Cristina García Vanegas, que ahora ya está retirada. O flautista que vocês comentaram, eu já ouvi do trabalho dele, já vi o trabalho dele, é José, se eu não me engano. José Antônio Rodrigues. José Antônio Rodrigues. E ele fez já, acho que segunda ou terceira edição de um encontro de flautas doces. Exatamente. Em Montevidéu. Sim, eu havia planejado de ir com os meus alunos, levar os grupos para conhecer, para trocar experiências. Eu achei um projeto bem interessante e motivador, né? Porque a flauta doce tem isso também da gente trazer um pouco da escola pública das crianças, porque é a formação de novas gerações, né? Aqui também a gente precisa constantemente trabalhar com a formação do nosso novo público para poder ter espaço dentro da universidade, para ampliar os espaços, né? Então, gente, muito obrigada. Eu agradeço novamente. Sim, muito obrigada novamente, Laura. Muito obrigada a todos que estão aqui com a gente até o momento.